Muy buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a otro estudio de la palabra de nuestro Dios. Este día 10 de agosto del año 2026, agradecidos a Dios porque nos da la oportunidad de esta mañana estar ante su presencia. Le damos honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Queremos leer en esta mañana de el matinal, reflejemos a Jesús, para el 10 de agosto, titulado Aún pequeños eslabones pueden unir un alma con el cielo. Dice la palabra de Dios, agosto 10, reflejemos a Jesús. Aún los pequeños eslabones pueden unir un alma con el cielo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. Muchos cristianos están poniendo sobre sus cimientos madera, heno y hojarasca, que el fuego del día final consumirá. Están ocupados en tareas que cansan, tareas que ocupan horas de oro, pero que no son las tareas que necesitan hacerse. Su tiempo está ocupado y sus energías se agotan con lo que no producirá resultados preciosos ni en esta vida ni la vida futura inmortal. ¿Qué diferencia se notará cuando la obra espiritual ocupe la mente? Cuando los talentos se pongan al servicio de Jesús, la luz que Él nos ha dado brillará entonces con rayos directos y concentrados sobre otros. Todo lo que hagamos por Jesús nos permitirá gozar más de esta vida. Oh, que todos pudieran ver cómo yo le he visto, el gozo que los que han trabajado hasta el máximo de sus capacidades con humildad y mansedumbre, para ayudar a las almas a venir a Jesús. Oh, qué gozo sentirán los obreros cuando las almas salvadas por su intermedio expresen su gratitud en las mansiones celestiales. Aunque Cristo será glorificado como el único Redentor, habrá una superabundancia de gratitud de los salvados hacia los instrumentos humanos empleados en su salvación. Su gratitud a los que los rescataron encontrará expresión en palabras tales como: estaba en un camino que deshonraba y ofendía al Redentor. Tú me manifestaste amor por mi alma y me abriste la palabra de Dios. Yo estaba al borde de la ruina. Tus oraciones, tus emocionadas súplicas, tu ferviente interés atrajeron mi atención. Pensé que debías tener la verdad y no hubieras estado tan preocupado por la salvación de la salvación de los demás. Leí la palabra de Dios por mí mismo y descubrí que lo que me decía era verdad. Estoy salvado y alabaré a mi Redentor por su incomparable misericordia y amor perdonador. Los que piensen que solo pueden hacer poco debieran aprovechar cada oportunidad de hacer ese poco. Puede ser el menor eslabón de una larguísima cadena, separado de otras influencias. Puede parecer de poco valor, pero en la gran cadena divina de circunstancias puede ser el eslabón que conecte el alma con el cielo. Todos pueden hacer algo si quieren, pero demasiado a menudo el egoísmo les impide hacer lo que podrían, hasta que las almas que hubieran podido salvarse están fuera del alcance del esfuerzo humano. Queridos hermanos y hermanas, ustedes necesitan iluminación divina. Cuando tengan la íntima conexión con el Redentor del mundo que debieran tener, serán conducidos a hacer esfuerzos personales, decididos y oportunos para salvar a sus semejantes. El futuro del pueblo de Dios está en el presente. Da interés que en el cielo no va a haber personas que van a decir: oraste por mí
y me salvé. Como yo era pecador y Dios no escuchaba mis oraciones, tú oraste por mí y yo me salvé. No dice así. Dice aquí que las personas van a decir, estaba en un camino que deshonraba y ofendía al Redentor. Tú me manifestaste amor por mi alma y me abriste la palabra de Dios. Yo estaba al borde de la ruina. Tus oraciones y tus emocionadas súplicas, tu ferviente interés atrajeron mi atención. O sea que las personas van a decir, tú abriste la palabra de Dios, tú me mostraste al Redentor, y cuando yo te veía a ti orar y tus súplicas fervientes interesadas, esa vida tuya ferviente me hizo a mí, dice aquí, dice, leí la palabra de Dios por mí mismo. O sea, la vida ferviente mía, o tuya, o de alguien que le lleva la palabra de Dios a alguien, esa vida ferviente y ese mostrar de la palabra de Dios lleva a esa persona a estudiar la palabra por sí misma. No es que la persona diga, oraste por mí. No, me llevaste la palabra de Dios. Estamos preparando unos estudios acerca de que a ver si Dios oye a los pecadores o no. Y si Dios perdonó a algún profeta que pecó a sabiendas, conscientemente y de maldad lo quiso hacer. Porque hay personas que dicen que no existe la palabra de Dios. Vamos a ver, estamos preparando, quizá una de estas tardes lo haremos, vamos a ver. Pero Dios dirá cuándo. Pero acuérdate, Dios nos puso aquí en esta tierra para presentar el Evangelio al mundo. Y no orar para interceder. Podemos orar para interceder por las personas. Sí, vamos a orar para interceder por las personas. Pero no porque Dios no oiga al pecador, sino porque a nosotros nos interesa. Nos interesa que las personas le entreguen su corazón a Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios dice que hay que orar por nosotros mismos también. La palabra de Dios es bien clara, que aunque alguien ore por mí, yo tengo que orar también. Aunque esté hundido en el pecado, Dios dice que debo orar también. Y Él tiene su oído atento a las plegarias. He escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. Así que, hermanos, oremos a Dios, no importando lo que hagamos, oremos a Dios. Él está dispuesto a escuchar. Vamos a orar para comenzar el estudio. Nuestro Padre Celestial, nuevamente de rodillas nos encontramos en esta mañana temprano para estudiar tu palabra. Queremos pedirte sabiduría, queremos pedirte amor, queremos pedirte justicia, misericordia, que limpies nuestra mente y nuestros corazones para que al abrir esta palabra podamos entenderla de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Perdona nuestros pecados y que tu Santo Espíritu sea el que dirige este estudio y no un hombre. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La prueba de discipulado, número 2. Estamos en la lección número 7, como hemos dicho cada día, del tercer trimestre del año 2026, lección número 7. Ya hemos tenido 6 estudios acerca de caminando con Cristo. Y hemos hablado de diferentes aspectos de ese caminar con Cristo. Ese caminar con Cristo que nos ha mostrado que el amor de Dios por el hombre es eterno, que el amor de Dios por el hombre es infinito, que no se acaba, que Dios ama al pecador, pero Dios odia el pecado, no dará por inocente al culpable. Hemos entendido que la misericordia, la justicia, la gracia de Dios son infinitas porque Él la da toda. Él la da toda, pero tienen un límite. Cuando Cristo diga consumado es, el amor de Dios continúa, es eterno, pero la misericordia, la gracia, la justicia de Dios
tiene un límite. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado perfecto y Dios le dice al hombre, si me obedeces vivirás, si desobedeces vas a morir. Pero el hombre cometió el pecado y en ese momento, al instante, hubo la necesidad de un Salvador. La necesidad de un Salvador que vino y lo dio todo. Y ese Salvador es el que nos llama al arrepentimiento. Estos tres, el amor, la necesidad de un Salvador, plan de salvación y el llamado al arrepentimiento vienen de Dios. Un arrepentimiento que nos da dolor por el pecado, que nos da dolor por hacer sufrir a Dios, por hacer sufrir al prójimo. No un remordimiento que nos da dolor por las consecuencias del pecado. Y ese arrepentimiento, el amor de Dios, la necesidad de un Salvador, el arrepentimiento vienen de Dios, pero ahora de nosotros, ese llamado al arrepentimiento saca la confesión de nuestros pecados. Una confesión secreta con Dios, cuando es secreto el pecado con Dios, pero una confesión sincera, directa al punto específico por el pecado específico. Cuando es con un hermano, un individuo, igual, sincera, específico por el pecado específico. Y cuando es público, igual, sincera y específico. Y esa confesión sincera, específica, es el proceso de la consagración. Esa consagración que nos llama a abandonarlo todo, a dejar todo lo que nos separa de Dios. Es que el proceso de consagración es abandonarlo todo. Y eso se hace solamente por fe en Cristo Jesús, confiando en Él y aceptar lo que Cristo hizo por nosotros, aceptar que yo necesito de Cristo, aceptar que Cristo entre al corazón, aceptar que Él lo haga todo, porque Él lo dio todo. Y ahora, cuando yo acepto a Cristo, cuando yo acepto que Él lo dio todo, ahora tiene que haber una prueba de discipulado. Si me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. Y la prueba de discipulado solamente se logra a través de la obra del Espíritu Santo que estudiamos ayer. Ahí está el mensaje de ayer. Está ahí en Facebook todavía, después de 30 días borrado, pero ya lo hemos bajado al canal de YouTube. Ahí está la obra del Espíritu Santo. ¿Qué logra hacer el Espíritu Santo? Que como el viento, el Espíritu Santo es invisible, que no se ve. Ese Espíritu Santo no se ve. El viento no sabemos de dónde viene y a dónde va. El Espíritu Santo es invisible para el hombre, pero la obra del Espíritu Santo, el efecto del viento cuando pasa, se ve lo que hace. Asimismo, la obra del Espíritu Santo se tiene que notar en frutos, en buenas obras. Bienvenida, hermana Lilian. Ahora, en esta mañana vamos a hablar acerca de ser una nueva criatura. Ayer hablamos en la última parte del estudio, estuvimos comentando acerca de Zaqueo. Por eso les digo, vayan y vean. Zaqueo. Pero ser una nueva criatura. Cuando yo soy una nueva criatura, tiene que haber algo en mí que diga que yo soy guiado por el Espíritu Santo. Y voy a leer este pasaje en relación a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, tiene que haber esto, tiene que verse esto en mi vida. Y voy a leer este pasaje que se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23, muy conocido, porque cuando yo tengo fe y aceptación en Cristo Jesús, y yo empiezo a dar, y digo que soy discípulo de Cristo, que yo soy pueblo de Dios, que yo soy seguidor de Cristo, y el Espíritu Santo obra en mí, tiene que pasar esto. Dice, mas
el fruto, singular. Singular. ¿Ok? Porque cuando nosotros vamos al versículo 19 de este Gálatas 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Plural. Las obras, plural. Pero cuando vamos al versículo 22, más el fruto del Espíritu es, no dice son, porque el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son. Pero el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor. Ahí después de amor debería haber dos puntos. Porque el fruto, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Cristo es Dios. El Hijo es Dios. El Padre es Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida y el Espíritu Santo está obrando en mí, el fruto del Espíritu es amor. Y si yo tengo el fruto del Espíritu que es amor, ese amor se va a reflejar en las buenas obras que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el Espíritu obra en mí. El viento es invisible para la vista humana, el Espíritu Santo es invisible para la vista humana y el Espíritu Santo obra en mí. Cuando el Espíritu Santo obra en mí y yo tengo el amor de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y me da el amor de Dios, ese fruto del amor se refleja en buenas obras, como leímos ayer. Esas buenas obras son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque tengo el fruto del Espíritu en mí. A veces queremos pluralizar algo que es singular. El fruto es amor. ¿Tengo yo el amor de Dios en mí? ¿Tengo yo el amor de Dios en mí? Porque si yo tengo el amor de Dios en mí, yo tengo que dar fruto en buenas obras. Yo tengo que hacer las buenas obras que Dios pone en Gálatas 5, 22 y 23. Si tengo el fruto del Espíritu, que es amor. El Camino a Cristo, páginas 58 y 59, dice: los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen el fruto de su Espíritu. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. Por eso, cuando yo veo personas que todo el tiempo están diciendo que ellos son los que saben, que ellos son los únicos que predican la verdad, que ellos es el único ministerio que necesita ayuda, porque ellos son el verdadero ministerio. Cuando yo veo, no, aquí hay un profeta y se tiene que hacer lo que diga el profeta, porque si no te lleva el diablo. O cuando yo escucho que no te tienes que bautizar en este ministerio, porque este es el único ministerio que es la verdad. No, eso no es del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el orgulloso y el dominador ahora es manso y humilde de corazón. Nosotros presentamos la palabra de Dios. Y Dios es el que hace la obra que nosotros no podemos hacer. Si nosotros predicamos la palabra de Dios y este mensaje llega a Japón,
este mensaje llegue a Australia, a donde sea que llegue, y allá la persona encuentra una iglesia adventista que esté haciendo las cosas erróneamente, y allá esa persona va y se bautiza en esa iglesia adventista que está haciendo las cosas erróneas, el Señor va a tomar ese bautismo y lo va a aceptar como Dios diga. Porque esa persona está orando por fe. Por fe. Y de alguna forma esa persona va a ser dirigida por Dios a hacer su voluntad. Esa es la obra que Dios quiere que hagamos, que llevemos el mensaje y que la persona cuando decida bautizarse lo haga porque ella tiene fe, porque ella ahora ha dejado que el Espíritu Santo obre en su vida, porque esa persona ha dejado que el fruto del Espíritu de Dios, el amor, obre en su vida, y ahora ella va a hacer las buenas obras ¿de qué? Del amor, de ese fruto que tiene en su corazón. Y no importa dónde se bautice, porque el bautismo por fe en Cristo Jesús es el bautismo que Dios acepta. No importa con quién, no importa dónde, es el bautismo de fe. Pero no es el bautismo de aspejar agua en la cabeza, no. Es el bautismo de humillación. Es el bautismo que dice públicamente, ya yo no soy igual, ya yo he cambiado y ahora yo públicamente digo que me he entregado a Cristo Jesús y ahora yo quiero vivir testificando de Cristo Jesús. Quiero seguir viviendo esta vida nueva que Dios me ha dado. Por eso es que el orgulloso y dominador que no cambia, que sigue diciendo que eres el único, que son los únicos. No, no es así. Eso no es de Dios. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio. El que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios hoy? Por ejemplo, el sábado. Y esto duele en el corazón. Y yo quisiera que la gente entendiera el daño que estamos haciendo. Nosotros como líderes de iglesia le decimos a los jóvenes que el sábado hay que cortarlo todo, que el sábado tenemos que cortar con todo. Y da tristeza que el sábado, aún en la iglesia, aún cuando se está estudiando la palabra de Dios, usted ve a los jóvenes y a los niños en los celulares y pegados en los celulares. Y se acaba el culto y están almorzando y allá están los jóvenes en una esquina con sus celulares. Y nosotros, los padres, los líderes, ¿pero por qué están usando el celular en el sábado? Pero hijo de Dios, si el joven ve que ni siquiera llevas la Biblia a la iglesia y todo, la lección, la Biblia, todo lo usas en el celular, ¿cómo yo le voy a decir a un joven que no use el celular en sábado cuando yo le estoy dando testimonio utilizando el celular? No uso la Biblia, una computadora, un celular. ¿Cómo yo le puedo decir a un joven que no use el celular cuando yo lo estoy utilizando? No estamos siendo cambiados. Pero hermano Ramón, usted pone en Facebook los temas y utiliza su celular. Sí, ¿cómo lo voy a poner en Facebook si no utilizo el celular? Pero se supone que yo utilice ¿qué? La palabra de Dios. Yo tengo la Biblia en el celular, sí, pero también tiene Facebook, tiene TikTok, tiene cosas. El celular no es sagrado, el celular es común. Que yo tengo en mi celular los escritos del Espíritu de profecía, sí. Pero no es por yo tener los escritos del Espíritu de profecía, por yo tener la Biblia, hace el celular sagrado. ¿Por qué? Porque en el celular está todo lo común. Y yo tengo el celular ahí viendo la lección y de repente sale un mensaje. Me enviaron algo por Facebook. Y la tentación está de abrir ese Facebook en medio del tema. Jóvenes, no usen los celulares, pero yo lo uso. Tú no lo puedes usar, pero sí yo lo puedo usar.
¿De verdad? Ah, pero usted lo utiliza en la iglesia para leer los escritos del espíritu de profecía. Yo tengo una tablet y yo doy estudios por la tarde el sábado. ¿Por qué? La uso. Esa tablet no tiene internet. No tiene nada. Yo doy el estudio, no vienen mensajes, no viene nada. Y esa tablet la apagué y la guardé. Cuando no tengo la tablet, tengo el libro. Pero mire cómo estamos estudiando la lección. Mire cómo estamos estudiando la Biblia. Y usted va a ver mis temas. Por ejemplo, el sábado prediqué en una iglesia. Y me preguntaron, ¿usted tiene computadora? No, yo tengo la Biblia. Y usted va a ver en mi tema que subí con la Biblia. Y el tema ahí escrito. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Tenemos que demostrar que somos nuevas criaturas en todo y dar testimonio en todo. Comentario bíblico adventista, tomo 6, páginas 1111 y 1112. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra en y a través de cada uno que recibe a Cristo. Quienes conocen la morada del Espíritu revelan su fruto, amor, gozo, el fruto que es amor, que produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Cuál es el fruto? Amor. ¿Qué produce? Por ejemplo, el árbol, el Espíritu Santo es el árbol. Ese árbol es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en mí, ese árbol del Espíritu Santo produce el fruto. Y si yo tengo el Espíritu Santo que me da amor, que es el árbol, amor, fruto, entonces yo produzco mangos, fe. Porque el árbol de mango tiene que dar mangos. El árbol de guayaba tiene que dar guayaba. El árbol de china o naranja tiene que dar china o naranja, como la llamen en su país. Yo no puedo dar un fruto que no sea del árbol que tengo. Tenemos que entender eso. Si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, entonces yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo benignidad, yo tengo templanza, yo tengo fe, yo tengo misericordia. Ya yo no condeno a la gente, ya yo no juzgo a aquel. Amo al pecador, pero odio el pecado. El arrepentimiento genuino, ¿cómo se evidencia? Ezequiel 33, otro pasaje conocido. Ezequiel capítulo 33, versículos 14 y 15. Ezequiel 33, versículos 14 y 15. Ayer dijimos un poco acerca de esto en la historia de Zaqueo. ¿Ok? Dice: y diciendo yo al impío, de cierto moriréis, si él se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia. Acuérdense que el libro de Ezequiel no está escribiéndole a los romanos, a los gentiles, no le está escribiendo a los filisteos, no. El libro de Ezequiel está hablando del pueblo de Israel impío. Entonces aquí dice, aquellos que dicen que Dios no le interesa reconciliarse con su pueblo, aquellos que dicen que después que Dios rechaza a un pueblo no lo acepta nuevamente. En el libro de Ezequiel encontramos que Dios dice, si ese pueblo impío, yo le digo que va a morir,
Y cuando el pueblo impío ese de Israel, ese pueblo que yo rechazo, se volviera de su pecado e hiciera juicio y justicia. ¿Qué hizo Zaqueo cuando entendió que estaba haciendo mal y escuchó el llamado de Juan al arrepentimiento? Empezó a hacer justicia, empezó a devolver lo que había robado, lo que había tomado indebidamente. 15. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Mira tú, engañador que está diciendo que Dios no llama al pueblo, cuando él lo rechaza ya no quiere saber nada de él. Engañador que dice que no puede haber arrepentimiento cuando se comete pecado a sabiendas. El libro de Ezequiel dice que Dios escuchará. El libro de Ezequiel dice que Dios quiere que el impío pueblo vuelva a él y que restituya y que va a vivir y no morirá. Eso dice la palabra de Dios. Dios siempre está llamando a su pueblo que se vuelva de su mal camino. Y Dios dice que escucha la plegaria de su pueblo. Salomón, cuando construyó el templo, dice: mira, Señor, cuando este pueblo se vaya detrás de otros dioses, cuando este pueblo se vuelva idólatra y tú lo castigues, y cuando ese pueblo en su idolatría, en sus pecados, venga aquí o vuelva su rostro de donde quiera que esté en dirección a este templo, tú escucharás su voz, tú escucharás su plegaria. Vayan y lean la oración de Salomón para que ustedes vean donde Salomón dice que el Señor escuchará al pecador. Vayan y lean la oración de Salomón cuando él termina el templo y unge al templo y bendice al templo. Esa oración de Salomón, como dice, que el Señor escuchará la plegaria del pecador en su pecado allá donde está, en la idolatría. Eso dice la palabra de Dios. Dice el Camino a Cristo, página 59, dice así: no hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Una reforma, un cambio de vida, un cambio de adoración. No es traer la adoración que a mí me gusta. Yo no puedo adorar a Dios con lo que a mí me gusta. Yo tengo que adorar a Dios con lo que Él dice. Y ese es el problema. Estamos queriendo traer el sistema de adoración del mundo a la iglesia. Y está afectando a todos. En cierto punto, en cierto aspecto, lo estamos afectando en todo. Y no somos capaces de levantar la voz. Tenemos miedo de levantar la voz. Y ya estamos aceptando cosas que son indebidas por miedo. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Pero fíjense, dice aquí: y diciendo yo al impío. Es lo que yo no entiendo. La gente dice: no, si tú estás en pecado constante, si tú estás en pecado a sabienda, Dios no te da arrepentimiento. Pero aquí dice: y diciendo yo al impío. ¿Qué está queriendo decir ahí? De cierto morirás. Si el impío volviere de su pecado, ¿qué quiere decir eso? Dios lo está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Si no te arrepientes, si no te vuelves de tu pecado, morirás. Pero ven acá, engañador. Tú no dices que Dios no le da arrepentimiento al pecador, a sabiendas.
Pero aquí dice que Dios da el arrepentimiento al pecador a sabiendas. ¿O está hablando Dios con ignorantes? ¿Dios está hablando con un pueblo que sabe lo que está haciendo es mal? Según Ezequiel, este pueblo de Israel sabía que estaba haciendo las cosas malas, pero Dios lo llama al arrepentimiento. Por eso es que hay que tener cuidado a quien le creemos. Cuando vamos a Cristo como seres cerrados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera, perdón, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es triste de escuchar personas que se creen sábelo todo, que se creen y usted los mira con ese orgullo, con esa pompa, con esa vanagloria, y hablan con una autoridad cosas erróneas al pueblo de Dios. Y con su forma de hablar, con su forma de decir las cosas, quitan la verdad de la mente de la gente. Enid Velázquez, bendiciones también. Bienvenida. Hay personas que están hablando y dando su testimonio y diciendo cómo Dios ha obrado en su vida personal y las decisiones que han tomado en su vida personal, y después aparece uno que no quiere entender que la persona está hablando de su vida personal, que no está imponiendo nada, y dice, no, pero es que no podemos satanizar. Que si... No, mire gente, la persona está hablando de su vida personal, lo que él ha hecho, cómo él ha logrado hacer las cosas. Él no está condenando a nadie, él sencillamente está diciendo, mire, yo he hecho esto porque yo entiendo que mi vida es así, yo tengo que hacerlo. Porque la salvación es personal, individual. Las decisiones se tienen que tomar individualmente, personalmente. Lo que funciona para mí no le funciona a Lilian, no le funciona a Enid, no le funciona a Astrid. Bienvenida, Astrid. Lo que funciona para mí en mi vida personal y en mi vida cristiana y en mi salvación no le funciona a todo el mundo. Por eso es que nosotros debemos ser luz. Dice aquí, toda carga resulta ligera porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios en placer. El sendero que antes nos aparecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. Pero eso es cuando yo tengo el fruto del Espíritu en mí, que es amor. Acuérdense, el fruto del Espíritu es amor. Cuando yo tengo el fruto del Espíritu que es amor, yo me vuelvo del mal camino y yo entonces hago las buenas obras. Yo restituyo la prenda que... si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, porque yo soy impío. Sí. La gente dice, pero el que está en Cristo no peca. No. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero cuando yo tengo el fruto del Espíritu en mí, que es amor, ahora yo le pido al Señor, Señor, dame la fortaleza que yo necesito para vivir como tú quieres que yo viva. ¿Sabe que cuando la Biblia dice que el que está en Cristo anda como él anduvo? ¿Sabe cómo anduvo Cristo? Fíjense cómo anduvo Cristo.
A Cristo le trajeron una mujer pecadora, una mujer que él sabía que era pecadora, que él sabía que tenía que ser apedreada, que él sabía que estaba condenada a la muerte. Pero Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar. Y aún sabiendo que esa alma estaba condenada a la muerte, Cristo decidió demostrar el amor de Dios por el pecador. Todos condenaban a esa mujer. Estaban violando la ley que Dios había dicho, tienen que venir los dos. Y fíjense que Cristo no condenó a nadie. Ni siquiera condenó a aquellos que la trajeron. No los condenó. Cristo sencillamente escribió los pecados de ellos en la tierra. No los condenó. No condenó a nadie. Y cuando se quedó sola con esta mujer, Cristo le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que 7 veces Cristo sacó el demonio de esta mujer. 7 veces le dijo, vete y no peques más. 7 veces le sacó el demonio de la prostitución a María Magdalena. 7 veces. La primera vez que se encuentra con María Magdalena, cuando está allí tirada en el piso, que la trajeron para que Jesús la condenara, le dice, vete y no peques más. Pero la última vez que se encuentra con María Magdalena, que le lava los pies a Cristo, esa mujer, después de 7 veces haber sido perdonada y haberle dicho no peques más, ahora Cristo le dice, mira María Magdalena, tus pecados te son perdonados. Pero no le había dicho que no pecara más, pero ahora le dice, tus pecados te son perdonados. Quiere decir que desde que Cristo le dijo a María Magdalena, vete y no peques más, había pecado, porque ahora le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué nos dejamos engañar por la gente? Porque no estudiamos. Porque aceptamos todo lo que se nos dice. Hermanos, no me acepten a mí. ¿Qué leímos en el matinal? Que cuando escuchemos la palabra de Dios, estudiemos por nosotros mismos. Un momento. Ok, perdón. Es que un gatito, aquí tengo unos gatos que tienen juegos y juguetes y están jugando y hacen ruido. Si ustedes oyen y escuchan ese ruido, discúlpenme, ok. Es que ellos no saben lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Eso es lo que acabamos de leer en el matinal que leímos en esta mañana. Estudiemos por nosotros mismos. No nos dejemos engañar. La palabra de Dios es clara. Dios llama al impío al arrepentimiento. El impío es el pueblo de Dios. Ezequiel está escribiendo al pueblo de Dios. Este pueblo impío, vuelve hacia mí, pueblo impío. Deja de hacer lo malo, empieza a hacer lo bueno para que entonces vivas y no mueras. Deja de adorar como a ti te gusta, empieza a adorar como a mí, como yo digo que hagas. Porque en el cielo vamos a adorar como Él dice. No creamos que el cielo vamos a llevar la adoración que aquí estamos acostumbrados a hacer. Terminando la última cita, nos quedan 7 minutos, dice así. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Maestro era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. Escuchen, el amor. Tuvo amor por el publicano Mateo, por el impulsivo Pedro, por los hijos del trueno Juan y Santiago. Todos estos hombres, por incrédulo Tomás, por el publicano Zaqueo. Tuvo amor por la prostituta María Magdalena. Tuvo amor por aquellos que los estaban clavando en la cruz cuando dijo, Señor, no, por favor, perdónalos porque no saben lo que está haciendo.
El amor de Dios nos lleva a nosotros a amar al impío, a amar al pecador y a rogar por ellos. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos por cuanto nos amó primero, 1 Juan 4:19. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones, modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Pero acuérdate que es amar al pecador, no amar el pecado. Porque la palabra de Dios dice también que aquel impío, aquel pecador, aquella persona que quiere seguir obrando de acuerdo a su vida inicua, a su vida de impío, a su vida de pecado, que hay que cortarlo del pueblo y dejarlo para que sea el Espíritu Santo el que siga obrando en él. Pero hay que cortarlo del pueblo. Nosotros no podemos seguir con el pecado en el pueblo. Y cuando una persona no quiere cambiar y quiere seguir haciendo su voluntad y quiere seguir condenando y acusando y dividiendo y trayendo al pueblo de Dios disturbios, dice la palabra de Dios que hay que cortarlo. ¿Por amor a quién? Al pueblo de Dios. Eso dice la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque nosotros debemos amar al pecador, pero nunca amar al pecado que comete ese pecado. Si eso sí tenemos el amor de Cristo, porque Cristo amaba al pecador, pero condenó siempre el pecado. Siempre condenó el pecado. Cristo no condenó al pecador, pero condenó al pecado. Llamó siempre al pecador al arrepentimiento en su vida aquí en la tierra. Siempre estuvo llamando al pecador, diciéndole, abandona el pecado que está acabando con tu vida. Que Dios nos ayude a nosotros a tener ese fruto del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, que moras en las alturas, pero que tu oído siempre está presente, escuchando las plegarias de tu pueblo, nos ponemos de rodillas nuevamente en esta mañana para darte gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos la verdad del Evangelio. Te hemos fallado. No hemos dejado que tu Espíritu Santo ponga en nosotros ese amor. Ese amor que lleva a buenas obras. Ese fruto del amor que nos lleva a nosotros a andar como Cristo anduvo. Ayúdanos a poder tener la voluntad y el deseo de abrir la puerta de nuestra mente, nuestro corazón, para que tú entres y plantes, para que ese fruto se refleje en nuestras vidas. Bendice a Lilian, bendice a Nid, bendice a Astrid. Acompáñalas en este día de trabajo, de quehaceres, que sea un día de victoria, que sea un día de bendición para ellas y su familia. Que tus santos ángeles las cubran de todo mal del maligno. Y que muy pronto podamos estar unidos nuevamente para encontrarnos ante tu presencia. Bendice a tu pueblo que te busca de corazón en la ancha faz de la tierra. Que seamos la luz del mundo y la sal de esta tierra. Gracias nuevamente en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe. Que este sea un día, como dijimos en la oración, de victoria, un día de amor, un día de gozo,
un día de paciencia, de misericordia, de justicia, y que todo lo que hagamos sea solamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre te vamos a acordar que Dios siempre está llamando. Dios siempre te está dando el arrepentimiento para que si tú lo oyes y decides hacer lo que Él dice, Él te dice con amor, con ternura: hijo amado, te extrañamos, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe en este día.